Julio, tenemos la grata presencia del general en retiro Carlos Gamarra, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Muy buenas noches, general. Buenas noches, Alonso. Gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar un poquito de la situación actual del ejército, de seguridad ciudadana, crisis política del país también. Empecemos. ¿Usted qué tipo de soldados cree que se están formando hoy en el ejército? ¿Son soldados con carácter o son soldados obedientes? Bueno, una excelente pregunta. En realidad, en el ejército, como en todas las Fuerzas Armadas, la formación es integral, ¿no? El soldado, tanto del ejército, marina y fuerza aérea, se forman para cumplir nuestra misión constitucional, que es la defensa de la República en su conjunto. Entonces, tenemos, si digamos soldado, de una manera general, también podemos incluir a los oficiales, técnicos o oficiales, y en sí los soldados o el servicio militar voluntario. Entonces, todos tenemos una etapa de formación básica, una etapa de formación también con conocimientos generales, diversas especialidades y cursos que van formando a la persona, como digo, oficiales, técnicos oficiales o tropa también, como te digo, en diversas especialidades para poder cumplir la misión. Yo creo que el soldado, de manera general, al final de su capacitación y su perfeccionamiento, está listo para cumplir la misión que se le asigne en los lugares y en los campos que le competan. Eh, digamos, en la posición o el rol que debe jugar el ejército en un Estado democrático es clave, es fundamental. Y los últimos años hemos visto una serie de turbulencias en la política peruana, hemos visto varios cambios de gobierno, vacancias, golpes de Estado. ¿Usted cuál cree que ha sido el rol de los militares en los últimos gobiernos? ¿Han sido usados, ignorados, cómplices? Bueno, las Fuerzas Armadas de manera general son no deliberantes, ¿no? Sin embargo, como una fuerza de respaldo a la democracia, tenemos que tener una posición. Está claramente como ejemplo recordarte lo que sucedió post golpe de Estado del expresidente Castillo. La posición de las Fuerzas Armadas fue muy clara, ¿no? Entonces, yo creo que no es que nos sintamos aislados o no nos sintamos que estamos involucrados, al contrario. La Fuerza Armada siempre va a representar la fuerza que va a dar, digamos, o a permitir o a garantizar la defensa de la nación, ¿no? En cualquier circunstancia, dada la emergencia que se suscite en tema interno, un tema externo. Si es un tema interno, por supuesto, en apoyo a la Policía Nacional, pero siempre está lista y dispuesta para poder cubrir cualquier flanco que se le solicite. Ahora, a lo largo de la historia política del país han habido varios generales que en momentos críticos han asumido el poder, ¿no? Eh, ¿Usted siente que actualmente los militares están comprometidos con la democracia? Em, Como te digo, nos conducimos en un estado normal de derecho. Entonces, bajo esa línea, nosotros, los militares, nos constituimos en el sector defensa. La parte política del sector defensa la personifica el señor ministro de Defensa. Entonces, eh, esa frase que te estoy mencionando, nosotros no tendríamos por qué situarnos en una u otra posición. Simplemente cumplimos las disposiciones, las normas que siempre estarán encausadas en base a la Constitución política. Correcto, este tema de la inseguridad ciudadana que es gravísimo, ¿no? Se habla mucho, se comenta en la calle, no, los militares no pueden salir porque no están preparados para lidiar con la población civil. Otras personas dicen, no, sí, tienen que salir los militares, mano dura. ¿Usted qué piensa? ¿Es razonable pedir que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad ciudadana? ¿Están preparados para esto? Correcto. En realidad, la fuerza que está preparada para lidiar con todos los temas con respecto a la seguridad ciudadana y el orden interno es la Policía Nacional. La Policía Nacional es una fuerza que está preparada y capacitada para actuar en ese ámbito. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, como lo menciona la Constitución Política,
puede actuar en apoyo de la Policía Nacional en caso la situación eh, rebalse las capacidades que tiene la policía, dada una resolución o un decreto de estado de emergencia. Entonces, las Fuerzas Armadas sí pueden participar. El hecho de que tengamos o no, digamos, la formación o la capacidad de actuar, esa es otra cosa. Sin embargo, ya ha habido intentos, ha habido eh, algunas acciones para poder equipar, aparte de las Fuerzas Armadas, equipos, compañías, con equipo antimotín, para poder prepararnos y estar, digamos, a la par de la policía y poder actuar. Esto siempre se hace en forma coordinada, ¿no? Porque nosotros, si no tuviéramos ese equipo, no pudiéramos actuar con los fusiles de guerra que tenemos. Sería una calamidad. Imagínate que salgan las Fuerzas Armadas o el ejército en sí a las calles con fusiles de guerra, como que ya ha sucedido en alguna oportunidad. Sería una catástrofe, ¿no? Disparar, digamos, se sienta amenazado por una turba, una parte de la población agitada, y que haga uso de las armas sería catastrófico, como digo, pueden haber muchos muertos. Entonces, que estemos preparados, no lo estamos, sin embargo, bajo coordinación directa con la policía, sí podemos actuar, digamos, haciendo anillos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Actuando de esa forma, dando seguridad en un lugar específico. Como por ejemplo sucedió en la pandemia, ¿no? Yo creo que el rol de los militares ahí fue necesario y entender la criminalidad como una pandemia podría ser eficiente también, ¿no le parece? Sí, por supuesto. La pandemia se convirtió en la principal amenaza a la población en el año 2021 y la policía efectivamente, así sean mucho más que nosotros en efectivos, en cantidad numérica, no se podían abastecer. Hay muchos lugares que el ejército, por ejemplo, cubre a nivel nacional y teníamos que dar la mano. Entonces, en esas circunstancias, el ejército cumplió la misión que se le encomendó, salimos a las calles a poder, digamos, a verificar el estado de emergencia, manteniendo la población en sus casas o con las indicaciones que se daban en esos momentos. Sí, no hay ningún problema. Correcto. Últimamente se menciona mucho el término terrorismo urbano, ¿no? Para describir un poco el modus operandi que tienen estas bandas de extorsionadores, en fin. ¿Cuál es la línea que separa el terrorismo urbano del crimen organizado? ¿Usted cree que se está cruzando esa línea? Sí, yo creo que todavía no se ha culminado de hacer una evaluación completa de esto. En realidad no podría dar una opinión más allá. Yo creo que al final es lo mismo. El crimen organizado ya está dentro del Perú, está actuando, cometiendo actos criminales, ¿no? Como la extorsión y sicariato. Entonces, esas mismas acciones le están llamando como terrorismo urbano. Entonces, tendría que definirse claramente para que la misma población conozca cuáles son los conceptos y trazar una línea en todo caso para poder definirlos efectivamente. Yo creo que al final son lo mismo. Ellos han ingresado al territorio nacional, no solamente en la parte urbana del país, ¿no? También están actuando en las zonas limítrofes, en las zonas de frontera, donde realmente es triste decirlo, pero no tenemos la capacidad de poder resguardar nuestras fronteras adecuadamente. Es, como le decimos en forma coloquial, una coladera. No solamente criminales internacionales, ¿no? Sino también es utilizado por pasos no autorizados para eh, llevar y traer otros ilícitos como el tráfico de drogas, tráfico de minerales, el oro, por supuesto, trata de personas, madera, etcétera, etcétera. Cuando suceden o atravesamos momentos difíciles como los que estamos atravesando ahora, siempre ya salen a hablar pues analistas, opinólogos, ¿no? Gente especialista en la materia. Y hay algunas afirmaciones que pretenden comparar la situación de inseguridad que se vive hoy con la que se vivió en los años 80, 90 con el terrorismo. ¿Usted cree que estas comparaciones tienen sentido o hay algo de amarillismo en todo eso? La situación actual no es igual que los años 80, 90. Yo también he participado también en operaciones contrasubversivas en esos años y es totalmente distinto.
La ideología de esos años era totalmente distinto, eran acciones subversivas, ¿no? O terroristas con una intención política de llegar al poder. Ahora la situación es distinta, yo la veo completamente alineado con un tema económico. Acá la cuestión es netamente económica. Inclusive los que trabajan en la minería ilegal, el narcotráfico, así en el narcotráfico que está concentrado en el Brain y ahora que se está abriendo la zona del Putumayo, también es un tema económico. Entonces son cosas totalmente distintas. Ya el terrorismo y su versión como tal ya se terminó, solamente los remanentes se refugiaron, entre comillas, en la zona del Brain, donde siguen cometiendo sus, este, sus acciones en apoyo al narcotráfico, pero es eso, yo creo que son dos cosas distintas, pero de igual manera tienen que atacarse con la contundencia que corresponde, ¿no? Eh, Pasando ya a uno de los males que acarrea nuestra sociedad históricamente, la corrupción. ¿Qué piensa usted cuando ve a ex generales involucrados en redes políticas, en escándalos y en corrupción? Bueno, hace un par de semanas hice una columna que es las escuelas de formación sin valores. Yo creo que todo nace de la etapa de formación. Tenemos múltiples casos de corrupción y problemas de indisciplina en todos los niveles, desde muy abajo, nivel tropa, nivel oficiales, técnicos oficiales y por supuesto, como tú dices, problemas de corrupción a nivel generales. Entonces, el problema yo creo que es la falta de valores. Las escuelas de formación tienen que modificar o reforzar sus programas curriculares, incluyendo el tema de valores y principios. Si nosotros tratamos de inyectar el tema de valores y principios en el personal y no solamente en la escuela de formación, tratar de hacer un seguimiento constante en todos los años de la carrera de alguna forma, ¿no? Siempre estar atrás de ellos con algunas charlas, motivándolos, verificando, premiando a los que no cometen, digamos, errores. Esto quizás se podría trabajar de otra manera. Yo tengo una frase que utilizo, es la diferencia de hacer y no hacer. Si no lo hacemos, la cuestión va a seguir igual. Pero si lo hacemos, poco a poco iremos cambiando la mentalidad de las personas, quizás en 1%, en 2%, en 5%, e iremos creciendo, pero ganamos algo. A no hacer nada, yo creo que ahí está la clave de poder ir cambiando la mentalidad. Y con respecto a los casos que se van dando, porque esto no ha parado, al contrario, siguen apareciendo casos de corrupción, yo creo que la situación es hacer investigaciones sumarias y de inmediato cortar de raíz con sanciones muy drásticas a este personal, porque de esa forma va a ser una medida ejemplar hacia el resto del personal. Eh, ¿Qué piensa usted de la incursión en política de generales en retiro? Es necesario? ¿Qué tiene para aportar un general en retiro al Perú de hoy en día? Bueno, los generales en retiro de las Fuerzas Armadas, yo creo que somos profesionales, como profesionales de otras ramas. Entonces también podemos, ya estando en retiro, ¿no? Ya podemos participar en política. Tenemos digamos, la capacidad y el compromiso más que nada, ¿no? Nosotros somos profesionales de la guerra, hemos jurado defender a la patria. Yo creo que pasamos de los cuarteles o de las bases a otro ámbito, pero igual nos sentimos capacitados de poder contribuir al Estado peruano por la parte de la política. Yo creo que no hay ningún problema, yo creo que sí nos sentimos en la capacidad de poder hacerlo. Correcto. ¿Cómo ha visto el desempeño, en todo caso, de los militares que han incursionado en política, Quiabra, Montoya? ¿Qué le ha parecido la labor de estos congresistas? Bueno, yo creo que han cumplido una misión importante dentro de los aspectos que les ha tocado desempeñar. Yo creo que han hecho un buen papel. Yo creo que ninguno cometió errores, al menos no se ha escuchado de errores o temas
contra la ética, la moral. Yo creo que han trabajado correctamente, han participado en sus distintas comisiones. También han planteado aspectos favorables a las Fuerzas Armadas. Yo creo que han cumplido un buen papel, ¿no? Correcto. Para retomar el tema de los valores, que me parece muy importante, ¿no? Sí, A propósito de su columna, que bueno, está en punto de encuentro, también la pueden ir a sí. revisar, está muy buena. Eh, el joven de hoy en día, ¿por qué debería postular al ejército? ¿Por qué debería querer iniciar una vida militar? ¿Cuál cree que es el mayor incentivo que tiene el joven de 18 años que quiere, pues, incursionar en esta vida militar que de por sí, bueno, si hablamos de valores, creo que el hecho ya de tú involucrarte en la vida militar implica que estás poniendo en la balanza la posibilidad de arriesgar tu vida y eso ya es bastante. Pero hoy en día ese tema de valores no solamente es un tema del ejército, sino de la sociedad completa. Los jóvenes de por sí carecen de valores. ¿Por qué un joven de 18 años debería ingresar a la vida militar? Bueno, me parece que la mejor forma de amar al país es ingresando a las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo también, fue mi caso, cuando tenía 17 años, eh, 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 saliendo del colegio militar, yo pensé que esa era la línea que debía seguir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una de las formas de amar a la patria, más interesante, con una vocación de servicio muy compenetrada. Entonces, yo sí animaría a la juventud para hacerlo. Es una carrera de resistencia, una carrera que nos enseña muchas cosas, y no solamente nos sitiamos o nos posicionamos en un solo lugar, somos personal militar que nos trasladamos a todo el territorio, a lo largo y ancho del territorio nacional. Conocemos la realidad nacional de arriba hacia abajo, todos los estratos sociales, económicos. Nos toca trabajar de la mano con la población en muchas actividades. Como tú sabes, también nosotros, uno de nuestros otros roles es también contribuir con el desarrollo nacional. Entonces, estamos con ellos para poder trabajar de la mano, para poder eh, apoyar en la construcción de puentes, pistas. También contribuimos con la gestión de riesgo y desastres. También armamos nuestros equipos de riesgo y desastres y contribuimos con ellos para poder solucionar algún problema alguna emergencia que haya suscitado, una emergencia natural. Entonces, yo creo que una de las formas para amar al Perú de manera muy fuerte es ingresando a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se le ha criticado tanto al ejército el tema del respeto a los derechos humanos? ¿Usted siente que el marco actual respecto a ese tema los limita? Eh, en realidad, mm, los problemas con derechos humanos se suscitaron en la época de la subversión. Ya actualmente los derechos humanos están muy arraigados en nosotros. Entonces, realmente no se están cometiendo, salvo por ahí algunas cositas que se han suscitado, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Después de las huelgas, ¿no? Pero solamente en esa época de subversión fue cuando pasaron estos problemas, pero ya hace poco hubo una decisión del Congreso para amnistiar a los que estaban detenidos, a la espera de que se concrete al 100%, pero es un tema que a veces no es muy entendido por la población, o también tenemos agentes externos que también colaboran para que no se entienda. ONGs. Porque si una fuerza está con el Estado, recibe digamos, la disposición de poder o de tener que contrarrestar una amenaza como era la subversión, y después salen denunciados, detenidos, sentenciados y prestando o teniendo muchos años en la cárcel, parece contradictorio, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que no son bien entendidas por la población. Eh, en toda guerra van a haber situaciones particulares. Entonces, en los años 80, 90 era una guerra contra la subversión. Entonces, hay cuestiones que se presentaron y, bueno, situaciones que quizás hizo de que se cometan algunos actos, pero no fueron de mala fe. Era la fuerza militar contra la fuerza subversiva. En ese contexto, hay situaciones que se pueden presentar, pero esa es
la situación que te podría responder. ¿Siente usted que se está moldeando la historia para manipular a los jóvenes en contar una versión quizá distorsionada de lo que sucedió? Este tema del conflicto armado interno y las denominaciones que se hacen para tratar de equiparar a dos bandos. ¿Cómo usted ve que se ha incluido en la historia y en la educación a los jóvenes este periodo de conflicto armado? No tengo mucha información de cómo se está manejando en algunos centros, pero sí sé de que hace unos años salió una disposición de que en todos los centros universitarios se tenía que incorporar una asignatura de seguridad y defensa nacional. La cuestión es de que no se controla o no se verifica, porque si se diera esta asignatura, si se cumpliera correctamente con la asignatura, se podría cumplir con dictar o dar la información correcta para que los jóvenes conozcan lo que realmente pasó. Entonces, pero sí han habido muchos esfuerzos, han habido muchos esfuerzos, muchos convenios con el Ministerio de Defensa hace muchos años de hacer diplomados inclusive de seguridad y defensa nacional. Entonces, la cuestión es información, dar mayor información, información real para que la juventud conozca qué en realidad sucedió en esos años, ¿no? Pero, como le digo, salen las disposiciones, no se controlan y lamentablemente no existen estos cursos o asignaturas en los cuales los alumnos puedan escuchar la realidad. Correcto, para ir finalizando ya la entrevista, quería preguntarle en qué situación se encuentra el Comando de Salud del Ejército. Ah, ¿cómo salud? Bueno, tuve la oportunidad y el gusto de comandar el año pasado en actividad el Comando de Salud del Ejército y fue una experiencia formidable. Yo nunca había trabajado en salud, entonces me dio la oportunidad de poder conocer desde adentro cómo es que funcionan las distintas instituciones prestadoras de salud del ejército. En realidad, haciendo rápidamente una evaluación, yo creo que nos encontramos en una excelente situación. Por supuesto, hay muchas falencias. Lo principal siempre es debido a la falta de presupuesto, pero como la IAFAS, que es el que viene a ser el seguro del personal militar, aún digamos, no se ha transformado o no ha convertido su forma de trabajo, porque estamos en transición. Teníamos el apoyo de la IAFAS para poder seguir mejorando la infraestructura de los centros de salud. Podíamos tener la posibilidad de seguir adquiriendo equipos médicos o contratando personal, ¿no? Y con eso hemos ido mejorando la atención y la funcionabilidad de los centros de salud. En realidad, los centros de salud a nivel nacional del ejército están muy bien equipados, tienen una muy buena infraestructura y el personal, quizás en el personal hay algunos problemas de falta de personal, pero en realidad nos encontramos muy bien y la idea es que poco a poco vayamos complementando con mayores equipos y también hay un proyecto que hemos estado, digamos, siguiendo año a año, que es la construcción del nuevo Hospital Militar Central. Ahí en Jesús María, es una instalación ya antigua, más de 60 años, entonces tenemos un proyecto con proinversión que de salir todo correcto en este año, el próximo año se derrumbaría por etapas para dar paso a la construcción de un nuevo hospital totalmente moderno y equipado para beneficio de toda la población militar y de todos los familiares. En conclusión, yo creo que el sistema de salud del ejército está muy, muy, muy bien. Hay falencias, como repito, que poco a poco se están solucionando. Perfecto, para finalizar ya una chiquitita, el INPE es una desgracia. ¿Se ha pensado alguna vez en militarizar las cárceles? No he trabajado en el INPE, pero lo que yo opinaría del INPE es de que de igual manera se requiere una transformación en la parte de selección y formación de los agentes del INPE, porque también cometen algunos errores o actos de indisciplina. Entonces, yo creo que el INPE, bajo mi punto de vista, el INPE no debe desaparecer, se debe reforzar, se debe fortalecer en su parte interna, pero debe seguir cumpliendo la función que vienen haciendo. De repente se puede incorporar o tener la capacidad de incorporar mayor cantidad de agentes para que cumpla la misión de una manera más eficiente, pero yo creo que el INPE está cumpliendo su misión
como debe de ser. Ahora que lo que también está en boga también, ¿por qué el Perú no tiene más cárceles? Entonces también se debe plantear la ampliación de algunas cárceles o penales y la construcción de megapenales, porque tenemos ya un país, El Salvador, que ha construido en un tiempo récord un megapenal para 40.000 presos. Entonces, ¿cómo el Perú no puede construir un 1, 2, 3, 5 megapenales a nivel nacional? Es algo que no es inaudito. Podemos hacerlo y los detenidos, los presos, ¿no? Deben cumplir condena aquí en el Perú. Yo tampoco no estoy de acuerdo en sacar o enviarlos a El Salvador a nuestros presos. Yo creo que sería un gasto eh, eh, insulso, ¿no? Gastar en otro país si lo podemos tener acá. Ese dinero que se gastaría en enviarlos y mantenerlos, eso tiene que utilizarse aquí para ampliar o construir penales acá en el Perú. Yo creo que el INPE cumple una buena función con errores, pero eso se soluciona, digamos, fortaleciendo y reforzando, como le dije al principio, su fase de selección y formación de sus agentes. Correcto. Cerramos siempre esta sección de diálogo directo señalando el hecho de que más de 2,5 millones de jóvenes van a votar por primera vez en estas elecciones. ¿Qué consejo le da usted como general en retiro a esa población joven que va a votar por primera vez, que se va a enfrentar a más de 40 partidos políticos en la ficha de votación? Adelante, un minuto de cierre final. Muy bien. Bueno, mi hijo ha cumplido 18 años y también es parte de esa población que recién va a votar por primera vez. Así que creo que el consejo, la recomendación que le podría dar es de que se informen adecuadamente. Espero que los medios de comunicación social transmitan también de una manera equitativa, ¿no? La información de todos los partidos, que los partidos hagan visible sus planes de gobierno para que todos puedan ser escuchados y evaluados adecuadamente y la juventud que está ávida de escuchar, ávida de tener conocimiento, puede evaluar, ¿no? Sacar sus conclusiones y votar por lo que más le conviene al Perú. Así que esa sería mi mejor recomendación, la información, la evaluación y la decisión que deben tomar. Muchísimas gracias Bien. por la entrevista, Alonso. General, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Escuela de Formación Sin Valores es la columna que ha publicado el general Carlos Así es. Gamarra en el portal de Punto de Encuentro. Lo pueden ver, la vamos a señalar ahora mismo también con esta transmisión en directo. Gracias a las personas que pudieron conectarse, ver esta entrevista. Mi nombre es Alonso Delta y conmigo es hasta el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias, general. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Hasta luego, gracias.